están? Buen día a todos y todas. Espero que estén muy bien. Bueno, ahí vi que mi nombre es Florencia, para los que no estuvieron en la primer clase. Es un gusto compartir nuevamente este encuentro con ustedes. Esperen que estoy abriendo el chat. Hoy vamos a trabajar bastante, así que tengan papel y lápiz. Vamos a trabajar, si bien vamos a tener un concepto sobre cosas, conceptos que creemos de la muerte, significados, cómo se ve la muerte de diferentes. Ahí, ahí está, aguárdenme que hay un ruido. Bien, recuerden mutear, hay alguien que tiene abierto el micrófono, lo invito a mutearse. Bien, bienvenida a Chacabuco, Lanús, Pilar, bueno, son de la Universidad de Pilar. Malvinas Argentinas, bien. Así que bueno, vamos a esta segunda clase. Les pido perdón, pero tengo un problemita en la voz, así que voy a estar con agua y líquido toda la clase, así que les pido disculpas si no voy a poder hablar. Así que bueno, empezamos con la segunda clase. Agradecemos al programa de fortalecimiento de las defensas civiles, a Vanessa Miseri, a Fabián García por la oportunidad de realizar estas capacitaciones, que hay un montón, las venimos dando hace muchos años, incluso eh, hay de diferentes temáticas, diferentes docentes, así que aprovechenlas porque están muy interesantes, son gratuitas, se abren a la comunidad, hablen con sus referentes de defensas civiles para que ponerlos en contacto. De todas maneras ya están en contacto, así que es un gusto para nosotros que podamos compartir estos encuentros de aprendizaje mutuo, ¿no? Que todos se sientan libres de abrir el mic, de hablar. Yo no soy la dueña de la verdad, me puedo equivocar, estoy cansada como ustedes. Así que no duden en desmutearse, con respeto podemos hablar todo lo que ustedes gusten. Una de las clases que nos pareció interesante y que en el momento de trabajar en nuestras profesiones, que la mayoría trabajamos todos en emergencias, es cómo acompañamos a morir y cómo duelamos individualmente y cómo duelamos culturalmente, socialmente, ¿sí? Se llaman de diferente manera, que ahora lo vamos a ver. Tuvimos un evento, yo diría, multitudinario, con el fallecimiento del Indio Solari, que eh, fue realmente emocionante ver cómo se aunaban diferentes instituciones y cómo las personas marcaban el camino de cómo tenía que ser y cómo debía ser. Hay alguien que los escuchó del otro lado y les brindó esa ceremonia que necesitaban para despedirse, lo cual me parece que es una de las muestras más interesantes de cómo se escucha al otro, a acompañar, a morir y a duelar a alguien que admira, que ama, que quiere, que se identifica. Nosotros desde la emergencia estamos para acompañar. Nosotros vamos a acompañar. Me ha tocado sostener la mano de las personas que se estaban muriendo. Me parece que es uno de los momentos más difíciles que puede atravesar el personal de emergencias. No digo cuando uno llega y la persona está fallecida, sino cuando acompaña en ese proceso de los últimos minutos, eh, que, por ejemplo, de personas desconocidas, no tuve ningún inconveniente. Sí, la primera es la que más recuerdo. Todos vamos a recordar ese primer acercamiento a cómo mueren las personas. Pareciera que se apaga una máquina, ¿no? Y pasan cosas en esa persona que queda inmóvil y nosotros que nos quedamos con todo eso de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ir un poco al qué hacemos como personal de emergencias. No me voy a meter en cómo tienen que sentir, porque obviamente es lo que no debemos hacer, ni cómo sentir, ni cómo doblar, ni yo les voy a contar cómo es desde la ciencia, cómo es de los protocolos de acompañar a morir, del comunicado de malas noticias y
voy a acompañar en ese sentido, los que quieran, vamos a trabajar un poquito con algunos videos. Se me ocurrió video porque es lo más gráfico, rápido. Tenemos un audiolibro que es un pedacito, no es muy largo, sobre Kafka y la muñeca viajera, que me parece que es interesante para trabajar con niños cuando se trata de morir. Después está, em, bueno, ahora no me voy a acordar, pero es El conejo de la cola de los siete colores, una cosa así, me parece que es otro libro interesante. Lo voy a buscar en un ratito que cortemos para darles bien el nombre. Me parece que ese es otro libro interesante para, para los niños, de cómo podemos colaborar en ese tránsito del duelo. Em, y bueno, y vamos a trabajar un poquito como eso. Entonces, puede suceder que la primera muerte que hayamos acompañado es la que nos marca. En un principio uno está todo el tiempo pensando en esa situación. Sí, es una situación inesperada, nos atraviesa. ¿Por qué? Porque yo también puedo morirme. Entonces el otro se murió y a mí también me puede pasar. Nos va a pasar mucho con la identificación de personas de nuestra misma edad que mueren. Ni hablar si es una muerte violenta, una muerte inesperada. Esas muertes son especiales, porque no nos permitieron duelar a esa persona, ¿no? De repente la persona no está más. La persona que estaba hace un ratito dejó de estar. Entonces son muertes especiales, muertes cuando hay violencia, muertes cuando son inesperadas, muertes cuando son de niños, ¿no? Niños, bebés. No digo que las otras sean menos dolorosas, son especiales, ¿sí? Tienen características especiales. Entonces, bueno, la primera, como les decía, la que también puede llegar a movilizarnos es cuando nosotros estamos ahí, somos los únicos que estamos ahí y acompañamos en ese final, ¿no? Sosteniendo la mano en una ambulancia, ingresando a una casa para una intervención, también son situaciones que inesperadas porque nosotros vamos para ayudarnos, para acompañar al final. Así que esa es otra también, otra situación especial. Em, y hay alguna que ahora me olvidé, pero hay otra que ahora les quería comentar que ya me voy a acordar en el transitar del encuentro. Entonces, me pareció interesante un poco qué pensamos cuando pensamos de la muerte y me puse a buscar imágenes en internet. A ver, cuando yo pongo la muerte, para nosotros, ¿qué es la muerte? ¿Cómo simbolizamos la muerte? Estoy hablando en el Google, no estoy poniendo ninguna cultura en específica, puse símbolos de la muerte y nos aparece esto, ¿no? Nosotros nos vamos como em, siempre al extremo siempre al simbolismo, ¿no? Estamos siempre con una parca, ¿no? Esto viene de la época greco-romana, la guadaña, la oscuridad, ¿no? Em, lo inhóspito, lo que no podemos explicar. Las calaveras tienen que ver, las calaveras y las figuras humanas, es bueno, cómo ese simbolizo, cómo ese cuerpo después de morirse y con el paso del tiempo, qué es lo que queda, ¿no? Entonces lo que queda es lo que no sabemos qué va a pasar. Después vamos mucho a la broma, ¿no? En este caso puse uno solo del Chavo del Ocho, pero cómo recibimos o cómo según la cultura va a recibir. Nosotros recordemos que no vamos a juzgar, siempre vamos a ir a acompañar de lo que otra persona necesita, siempre y cuando sea con que lo podemos cumplir, ¿no? Sea algo posible, sea algo posible, sea algo que no intervenga con la emergencia en general, que no nos ponga en peligro, que no ponga en peligro a la otra persona. Em, Me ha sucedido situaciones que quieren volver al lugar de la escena de la emergencia y es peligroso, ¿no? Que en una montaña, por ejemplo. Es- Tenemos que buscar la forma de realizar esa ceremonia de recuerdo del ser querido sin ponernos en peligro y sin poner en peligro a la otra persona.
los cuerpos humanos o tipo Nazarena tienen micrófonos encendidos. Por ejemplo, cómo recordamos, gracias, cómo recordamos, ¿sí? Después tiene que ver también, vieron que es personas que vienen caminando todas con ropa deshecha, ¿no? Eso también recuerda la época de las epidemias, ¿no? Como el cuerpo humano se iba deteriorando, pero sin embargo venían a la ayuda, la epidemia, la lepra, todo tiene esa historia. Dependiendo de la cultura lo va transformando, ¿no? Por ejemplo, México es un claro ejemplo de que toma la muerte desde, desde otro ámbito, un ámbito más festivo, donde van a los cementerios a pasar ese día con su ser querido, comen con el ser querido. Em, Cada cultura lo va a tomar de una manera. Nosotros la tomamos de un lado más de la ceremonia, de la pérdida, ¿no? Cómo nos cuesta, y nos va a costar a todos, digo, no estoy jugando a nadie, ¿eh? Esto de cómo tratamos de simbolizar lo que queda de las etapas del duelo, que lo vamos a ver con que hablan Ross, que es para mí una de las personas que más trabajó sobre la muerte, de la muerte y los moribundos, es un muy buen libro de Kevin Ross. Después se lo puedo copiar en el chat para que lo busquen. Cuando cortamos le copio esas cosas. Busco el libro del conejo para los niños y el libro de Kevin Ross, que es esta psiquiatra que trabajó mucho con gente que se estaba muriendo. Entonces, nada, esto, ¿no? Cómo nos cuesta el simbolismo, tratamos de redefinirlo. Esperen que tengo tantas cosas abiertas que no puedo ver en la pantalla. Bien, entonces, algunas definiciones busqué sobre la palabra muerte y cómo lo ven en algunos ámbitos. No quiere decir de que lo vean en todos lo mismo, pero se parece igual. La medicina, bueno, nada, nos dice que es, termina este proceso de un ser vivo. Ya no hay más funciones donde hay intercambio de vida, ¿no? De oxígeno, se terminó, fin de la vida, no hay más, ya está, es esto. Esta máquina que nos permite pensar, querer, actuar, deja de funcionar. No podemos, no podemos, y es más. La medicina dice que uno de los grandes fallos que tiene es la muerte, ¿no? Llegar a la muerte es uno de sus peores problemas. Porque la medicina lo que quiere y lo que necesita es que ese cuerpo siga funcionando, que esa máquina siga funcionando. Entonces, proceso, que se termina, no funciona más, es unos grandes, que me pareció muy interesante la frase, ¿no? Unos grandes fracasos de la medicina es la muerte. Acá tenemos en la antigüedad la medicina fue evolucionando, por supuesto. Antes no sabíamos de qué se trataba. Las enfermedades tenían que ver mucho no se conocía el cuerpo, por ejemplo. No había forma de conocerlo si era la primera vez que se estaba estudiando. La muerte se escondía. Y hablar de las psiquiátricas, ¿no? Ahí sí, y de las personas con discapacidad, que en ese momento no se construía esa palabra de discapacidad, sino esas personas que tenían un fallo, estaban falladas, se escondían, no se mostraban, daba vergüenza. Y después cómo la medicina, ¿no? Cómo se escondían para trabajar en esos cuerpos, se cortaban, se dibujaban. Nada, fue evolucionando, obviamente no había aparatos, se discutían, ¿no? Se juntaban estas personas que amaban este campo y discutían las partes de la ingeniería del cuerpo, pero es muy interesante. Después tenemos, bueno, toda la historia maravillosa de Galeno, ¿no? Como esto de la antigüedad. La antigüedad. Ellos, todas las personas que tenían algún problema psiquiátrico, hermosa historia la de Galeno, cómo iban a un lugar, ¿no? Los tenían ahí, después estas personas soñaban,
pasaban por un túnel a través de un agujero en el techo, le contaban estos sabios que el sueño y ellos preparaban un antídoto para que una vez que pasen por ese túnel y se curen, puedan salir. Muy interesante, la verdad que muy interesante todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de sepultura, cómo cada comunidad resignifica la muerte como para poder, de alguna manera, ¿no? seguir adelante con la vida. ¿Qué tiene que ver esto, ¿no? La muerte es un proceso inevitable para todos los seres humanos, todos sabemos que va a suceder, nadie quiere hablar del tema, pero sí es importante hablar del tema cuando estamos trabajando cotidianamente con la muerte, ¿no? Para mí, gratitud infinita a las enfermeras que trabajan todo el tiempo con enfermeras, médicos, ¿no? Personal de salud que trabaja y ve personal de maestranza, de hospitales, digo, todos los que están trabajando en lugares donde el dolor es crónico y la muerte es, eh, esperable en muchos de los casos, ¿no? Cómo trabajar con los seres queridos, cómo trabajar desde la información, todos los que trabajan en lugares donde también donde las personas están internadas, ¿no? Ya sea psicológica o físicamente, nada, hacen un traspaso de eso que está sucediendo, que me parece maravilloso, ¿no? De la muerte a la vida, del dolor a la vida. Bien, desde el arte hay muchos símbolos y enfoques que vamos a ver, ¿no? Tenemos, bueno, las calaveras, el esqueleto, que simboliza esto de lo que queda después de la vida. Por favor, tenemos esa parte, se simboliza mucho con, me decían los chicos el otro día, con The Walking Dead, ¿no? Esa película de los zombies, bueno, cómo se toma eso de la parte de las epidemias, todo de la antigüedad, ¿no? Porque ahora no recluimos a personas en un campo para ver que no contagien a nosotros y para que se mueran. La guadaña, la muerte, la oscuridad, las velas, la guadaña, símbolo de que corto la vida y eso se transforma, y eso se transforma en muerte. Eh, Vieron que hay algunas situaciones donde pareciera que sopla el alma y ahí ya está pasando de la vida a la muerte. Bueno, simbolizamos. Necesitamos simbolizar para anclar esto que desconocemos, que no sabemos, para dar algún sentido. Todo simbólico. Bueno, religiones hay un montón de religiones, Por eso todas por tienen ahí fue tan... ceremonias diferentes, algunas. Perdón, ¿Alguien quiere hablar? sí, discúlpame. Digo, desde que empezaste a hablar, la primera imagen que me viene es Dame un lo más segundo, sí, dame reciente. un segundo que sabes qué voy a Sí, hacer. Voy a sí, poner sí. más fuerte porque no te escucho, pero es un problema mío. Para que No hay- voy a detener. Ahí está. Esa es la verdad, si no, no te iba a escuchar y te iba a decir sí, sí, sí. Y no hay problema. bien, ahí sí, decime. No, desde que empezaste a hablar, la situación más cercana es el tema de, bueno, por supuesto, la muerte reciente y el duelo colectivo que se vivió el fin de semana, pero me retrotraje a las imágenes de la época del COVID, en el que no teníamos forma de simbolizar algo que nos atravesó tan de golpe y tan masivamente, y no era que me pasaba a mí, sino que nos pasaba, prendíamos la televisión y pasaba en el mundo, no nos daba tiempo a encontrar una imagen que nos diera respuesta, porque cualquiera de estas imágenes que estamos viendo pareciera como muy asociadas a muertes esperadas, a muertes sabidas o a muertes que sabíamos que iban a llegar. Pero esto nos sorprendió de tal manera que creo que todos debemos haber pasado alguna situación de estar tan cercanos, con propios o con ajenos, y el temor continuo a la muerte, que me parece que fue más intenso y fue más difícil de acompañar, esto de me puedo estar muriendo, me puede pasar en cualquier momento. Eso en el momento en el que trabajé, en el momento de pandemia, era tan
te atravesaba continuamente. Gracias, Claro. sí. Sí, todo el tiempo intentamos buscar respuestas. De hecho, hay un video justo sí que mencionaba sobre cómo las diferentes culturas intentaban, no sé si buscar respuestas, ¿no? Pero sí hacer como esta ceremonia colectiva de, de que estamos vivos, de que estamos juntos, de que recordamos a los que ya no están, de que no estamos físicamente, pero estamos a través de un objeto, de un simbolismo. Em, pero sí, ¿no? La pandemia fue para los que trabajaron muy, muy difícil, muy duro, para los que estuvimos adentro, los que estuvieron adentro, los que estuvimos afuera. Todo fue, intentábamos resignificar todo el tiempo, pero lo que sí me pasaba era esto de estar conectado con un otro en la situación que estaba nos veíamos y éramos un par, ¿no? Estábamos pasando por lo mismo, pero estábamos. La presencia en pandemia eh, era muy necesaria con un otro, aunque sepamos que no aunque no nos veíamos, aunque no nos abrazábamos, sabíamos que estábamos todos en pos. El hecho de buscar la lucecita en la cámara, aunque sea de saber, estás conectado. Y con esto de la muerte del indio, recuerdo que yo trabajaba en una escuela técnica y no teníamos forma de comunicarnos con las familias. Entonces, una semana organizamos durante toda la semana conectarnos para el domingo, antes de almorzar, hacer un poco, no, me acuerdo y me da escalofrío con esta, eh, y éramos como 5.000 personas que supimos después que nos habíamos podido mandar mensaje y ese día estábamos todos saltando en el mismo lugar en casa. Digo, esto de poder sentirnos hasta físicamente uno al lado del otro. Sí, uno al lado del otro, uno compartiendo en la identidad esta identidad que nos une, que, que nos calma, que nos hace saber vivos, que nos hace saber dentro de un grupo, que nos contiene. Es interesante, es muy importante porque es la única, no tenemos respuesta. Entonces, al no tener respuesta de lo que va a suceder, de lo que va a pasar, tomamos los que conocemos para calmarnos, para darnos un poco de consuelo y eso se duplica, ¿no? Cuando nosotros vemos en otros lugares, ¿no? Esto es lo que les pasó a muchos con el Indio Solari. Hay gente que no se sentía representado con esa unión popular, de agradecimiento mutuo, de estamos acá lamentándonos, pero al mismo tiempo nos sentimos hermanados en este sentimiento que no se puede explicar. Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso de, bueno, y a ellos les pasa, pero ¿por qué no me pasa a mí? Pero a mí me pasa con otra cosa. Entonces, es difícil este tema, no hay explicación, nos podemos poner más científicos o no, pero es esto de estar con un otro, la representación de que estamos vivos, que de todas maneras intentamos, vieron que cuando fallece una persona muy cercana, decimos, bueno, la vida es corta, tenemos que aprovecharla al máximo, es como que tenemos eso de, pues, somos finitos, ¿no? Empezamos a parafrasear un montón de cosas, pero terminamos a los días, ¿no? Depende cuán cercana fue esa persona, otra vez, nada, dejamos de pensar en eso, de que la vida hay que vivirla al máximo, con intensidad. La muerte nos golpea, pero después tratamos de volver a no pensar por las dudas a ver si nos pasa. Y como no tenemos respuesta y no la vamos a tener, entonces preferimos ocultarla y dejarla ahí hasta que vuelva a aparecer. Pero bueno, volviendo, religiones, gracias, sí, religiones, no en todas se ve como el final absoluto, sino como un proceso de un paso al otro. Acá tenemos algunas representaciones de lo que puede suceder, ¿no? Como que el otro, ese paso siempre gana sobre la muerte, que simplemente es un paso físico de no estar más en un plano y estar en otro, hay algunos que no.
no creen en nada y otros que sí lo creen, pero nosotros como personal de respuesta, en lo que crea y en lo que esa persona se ancle, ¿no? Para llevar ese momento de duelo, nosotros vamos a acompañar. Siempre, como digo, desde la seguridad, desde el respeto, siempre eh, con los límites necesarios, del espacio, del tiempo. Muy nuevo la cultura digital, donde ya no es el encuentro solo, sino que también vamos a acompañar Verídico. a esas personas. Susana, te desmuteaste sin querer. Donde vamos a recordarlo a través de los entornos virtuales que están tan actuales y vívidos en esta época, donde pareciera que todo lo tenemos que poner en las redes sociales. Como personal de emergencia tenemos límites y recaudos con respecto a eso. Tengamos mucho cuidado con eso que sucedió. Eh, Así que nada, vamos a un evento, cuidado con las fotos. Una foto que decimos no se la pases a nadie, termina duplicándose unas 20 veces y esas 20 veces del no pases a nadie inicial termina yéndose a la estratosfera cultural y ahí ya no tenemos más control sobre esto, así que ya se cambió un poquito, pero por ejemplo antes los bomberos y personal de policía y sacaban la foto y estaba la patente del auto. Personas se enteraban de, sobre todo los pueblos pequeños, ¿no? De estos accidentes mirando la patente. Yo me he enterado así de la muerte de una amiga en Entre Ríos. Ya con mirar el auto y la patente, ¿por qué? Porque vas siempre, la tenés conocida, ¿eh? Bueno, te enterás de esa forma, así que cuidado con eso, cuidado con las casas, que sacamos la foto. Esa hay que preservar porque se va. Y una forma de duelar que también encontramos con respecto a esto, ya, porque ya entendimos que además es un documento la foto que saquemos, ¿no? Cómo hay fenómenos culturales que se van. Tenemos a Lara que está desmuteada, cómo cómo esos fenómenos, a ver si te puedo mutear, cómo esos fenómenos van tomando las redes, ¿no? Cómo se hace, ya no es solamente eh, de la localidad, que ya directamente es mundial. Yo puedo, por ejemplo, crear un memorial online para homenajear, recordar, para que todos sepan quién es, para todo el dolor que yo siento volcarlo en un espacio que sé que va a ser leído y sobre todo acompañado por otros, ¿no? Esto del recuerdo permanente del ser querido también va variando mucho ahora todo lo que es cremación de animales, ¿no? Cremación de perros, cremación de gatos, todo lo que es mascotas también, donde podés hacer una placa, donde podés hacer la ceremonia que vos desees y colocarla en el lugar que vos desees. Entonces todo esto va mutando y las personas van tomando todas las herramientas que, que están al alcance y que pueden acceder eh, para decir todo lo que sienten. Lo mismo, ¿no? Cuando comunicamos emergencias desde una institución, una muerte, perdón, em, hay lugares hay instituciones que te comunican todo, ¿no? Te comunican el abuelo del primer cadete, el tío del tío del segundo cabo, como sobre todo en los lugares chicos, ¿no? Bueno, y después tenemos instituciones de que solo comunican la de sus, yo le digo afiliados, de su personal. Bueno, son elecciones, decisiones. Tengo que comunicar si la sala velatoria, que las salas velatorias todavía en el interior del país siguen comunicando a quién velan. Todo esto también consensuado con la familia, ¿no? Porque también la sala velatoria está vendiendo un servicio.
colocando el, el nombre de que se velan en su institución, bueno, pero esto es importante también. Sepamos que siempre hay que pedir permiso a su familia. Después, bueno, esto, ¿no? El movimiento cultural, donde informalmente la gente se une para despedir a quien ama, a quien respeta. Eh, Me parece que son, nada, movimientos muy fuertes, donde el sentimiento es mutuo, donde no tiene explicación. eh, y quiero mostrarles dos cosas acá. Vamos a ver este video, pero quiero que analicemos dos cosas. Quiero que analicen, para mí no es el mejor video, pero cuando lo vi como que levanté la vista, ¿no? De la organización del sistema comando de incidentes, ¿no? Me pareció como magnífico la organización. Y eso que yo no estoy no estaba, pero bueno, sabía que estaban mis compañeros ahí, digamos, pero cómo las postas por tramo, la apertura por tramo de la gente, las postas sanitarias, las postas de hidratación, menos mal que no hizo calor, ¿no? Porque iba a ser más complicado ahí. Lástima la lluvia, pero bueno, nada, eso también. Eh, la lluvia, ¿a ustedes qué les parece que hizo en este evento? La lluvia del final. ¿Qué desató la lluvia del final? La posibilidad de un cierre. No sé quién habló porque si no saco el chat no veo nada, pero excelente tu comentario y lo cerraste con esa. Cerró, finalizó. De hecho, quien está escribiendo el chat del indio, el Instagram, quien lo lleva, volvamos a casita, ¿no? Esto de la amorosidad, del cuidado. Lo cerró porque había gente grande, había niños, ¿no? El frío, esto lo cerró. De hecho, yo trabajaba el otro día pasando por Avellaneda y dije, ¿cómo llego hasta allá? ¿Cómo paso? ¿Cómo? Porque va a ser, al menos se creía que iba a tener un tiempo más. La lluvia cerró. La lluvia le dio fin a este evento. Por las razones que sean, no importa, pero fue un cierre. Yo les voy a mostrar este video, quiero que miren dos cosas. El sistema de comando de incidente, para los que no saben, es un sistema que se arma para darle al evento una estructura de organización con diferentes, no importa ahora, pero con diferentes instituciones y estructuras que trabajan en pos de este evento para que salga lo mejor posible y que ante una emergencia se pueda dar respuesta lo más rápido posible. Y quiero que miren también eh, todo lo que menciona el conductor, ¿no? Quien está relatando las escenas, cómo lo hace y después lo charlamos. Ahora C5N, así está Villa Domínico en estos momentos cuando la gente se comienza a concentrar, y ya hay muchísima. Para despedir al Indio Solari, de la avenida Mitre en Avellaneda. La gran despedida en un momento histórico al Indio Solari. Este es el Parque Domínico, el lugar elegido, consensuado con la familia para realizar esta última despedida. Y también un poco, Barney, agradecer a su esposa, a Virginia y a su hijo Bruno, que tienen la generosidad, más allá de poder hacer su despedida familiar, interna, como la hicieron, entender que este hombre es del pueblo y que también la gente tiene derecho a despedirlo. Porque es difícil a veces cuando ese familiar es tuyo, entender que no te pertenece, sino que es del resto también, y agradecer un poco esa generosidad por entender lo que significa aquellos que lo siguen desde muy jovencitos. Sí. Desde 1998 es su pareja, Virginia, y su hijo Bruno, ahí uno de los fanáticos
También le mandaba un beso y un abrazo a Bruno, porque en Acá hay un definitiva vallado, para los fanáticos se va su ídolo, el hombre que marcó su vida, varios de su esos. juventud, su Acá están adolescencia, las postas pero de para grabación. Virginia falleció su compañero y para Claro. Bruno falleció su padre. Claro. Así que agradecerles la generosidad para entender que el indio no solamente es de ellos, sino de toda la gente. Bueno, y el indio que había sabido mantener separados, ¿no? Su vida privada de su vida pública y del fenómeno que significaba la... Bien, prolijo, con vallados, con estructuras organizativas. Este sector es para esto, este sector es de emergencia, este sector es de la, del camino de la gente, ¿no? No sé si alguno estuvo presente acá de todos los que están, pero Yo estuve presente. ¿quién habla? ¿Para qué te voy a subir? Barbagallo Juliana de San Pedro. Hola, Juliana. ¿Tuviste presente en la despedida o en la organización? En la organización. ¿Querés comentar algo? Sí, estuve previo, o sea, en el vallado previo al ingreso donde estaba el cajón del indio. O sea, yo pertenezco al Cuerpo Argentino de Socorrismo y Asistencia, el CASA de Capital Federal, y o sea, la indicación que teníamos era tratar de contener a la gente en lo emocional, entendiendo y explicándole de que, bueno, que después de tantas horas de cola, haga un parate, que espere, que ya justo estaban por ingresar, evitando también así el colapso después de algún hecho de violencia, entendiendo que la charla y empatizando con la situación y los diferentes estados, tanto de ebriedad o de alguna sustancia en cuerpo, era importante entender de que, bueno, que darle esa contención, extenderle la mano a través de un vallado y tratar de conectar iba a ser importante para el después evitar quizás alguna otra situación de riesgo. Muchas gracias, Juliana. Sí, se veía que antes de ingresar había como un sector de vacío que se habilitaba cada tanto por esto, ¿no? No es lo mismo contener 50 personas que contener 200, ¿no? Sobre todo sabiendo que ante una situación tan emocionante como lo que iba a encontrarse de ahí adentro, se podría ver, por la razón que sea, indio, lo que sea, ¿no? A veces la emoción te puede llevar a no querer soltar esa situación y nada, podría haber sido un desastre, cualquiera, digo, cualquiera no esto, eh, el encuentro con el final, ¿no? Que es la última vez que lo vas a ver, que es la última vez que lo vas a despedir, que es la última vez que lo podés abrazar, eh, que si ustedes ven, la mujer del Indio Solari abraza a una fan, ¿no? Y le dice, yo le voy a dar un abrazo por vos o un beso por vos, quédate tranquila, anda. Entonces esto, ¿no? ¿Cómo nosotros como personal de emergencia acompañamos esto? Ayer había un post también que decía algo parecido como no de esto, pero que llamaron a la ambulancia y el despachador le dice, bueno, señor, es una ambulancia, no es un avión. ¿Cómo tenemos que formarnos y entrenarnos y capacitarnos? Porque la persona que está atravesando una situación de emergencia está vulnerable, está angustiada, está sola, está herida, está psicológicamente abandonada, se siente. Entonces, ¿cómo tenemos que acompañar? Es un entrenamiento y bueno, y agradecer a todos los que trabajaron en este evento. Bien, ¿y por qué sirve la mirada cultural como personal de emergencia? Porque tenemos que respetar los deseos a la hora de morir. En este encuentro hay personal de salud, personal de las fuerzas, personal de prevención. Entonces, cada uno tome eh, de todo lo que vamos a hablar lo que le sirva para su rol. Entonces, respetar los deseos de morir de esa persona es muy difícil cuando estamos trabajando con situaciones de suicidio. Ese es otro tema, pero ahí hay un camino muy finito que es de la justicia y la ley. Las personas que se quieren ir quieren dejar los asuntos ordenados, ¿no? Como, bueno, estos papeles están acá, estos son mis deseos, hay que hacer esto después de... Como que dejar después de la partida física todo ordenado para los que queden, para que tengan la menor cantidad de problemas posibles. Este deseo popular de despedirse con sus rituales propios, acompañarlos,
ordenarlos, coordinarlos. Nadie les puedo asegurar que quiere que haya problema, caos, muerte en un evento, en un ritual, en una ceremonia. Nadie quiere que pase eso. Entonces siempre los primeros y el que legalmente puede decidir eso son la familia y los familiares, los que están en la primera línea de familiaridad, los de la segunda. Ellos son los que pueden decidir sobre lo que va a suceder con la persona que ya no está. Hay que respetar esos deseos, hay que saberlos comunicar. Tenemos que comunicarlos a la sociedad que está esperando cómo va a suceder todo este fin. Reconocer, disponer los elementos necesarios, respetar la individualidad, la creencia, acompañar con delicadeza y respeto. Nos dedicamos a esto. Si nosotros interponemos lo que nosotros creemos, pensamos, antes que lo que le está sucediendo al otro, dediquémonos a vender pancho en un puesto y nos quedamos en un kiosquito. Nosotros estamos para otra cosa, que no quiere decir de que sigamos pensando y sintiendo de igual o que ese evento nos va a cambiar. Simplemente es nuestro rol, nuestra tarea. Mientras la humanicemos más, mejor nos va a ir después en nuestro rol, en nuestra vida, porque nosotros, en los primeros auxilios psicológicos es en el aquí y ahora y yo me programo para trabajar en el evento. Después cuando llego al cuartel, llego a mi casa, esto lo vamos a ver en la última clase o sí, la última clase de algunas con el diffusing, el debriefing, que son unas técnicas específicas para después del evento, pero bueno, mientras tanto y en el mientras tanto, nosotros tenemos que trabajar operativamente en pos del otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre duelo y ceremonia? Es que el duelo es personal, es propio, es mío, es de ustedes. Cada uno va a duelar de la forma que su historia se lo permita. Lo va a vivir de manera única, por eso ustedes ven que ante un evento donde hay fallecidos, cada persona, cada compañero lo va a tomar de una forma diferente. Si bien el duelo es una pérdida propia, nosotros duelamos también simbólicamente a quien se pierde en nuestro trabajo. Pasa cuando pasan el coche fúnebre y todos sus dolientes atrás, nosotros sentimos una especie de respeto por el que ya no está. Algunos tienen algún flash del que ya no está, otros piensan en su propia muerte y algunos no piensan en nada, tratan de no verlo, porque si no lo veo no está, no existe. Pero todos, no hay un tiempo físico, no hay un tiempo específico para duelar. Vamos a pasar por todas las etapas que nos va a decir ahora la psiquiatra. Vamos a ir y venir todo el tiempo. El duelo es propio, es individual, es personal y las ceremonias son colectivas. Son colectivas con el otro, con la familia, con la sociedad. Lo que te pasa a vos me está pasando a mí, yo lo avalo y te acompaño. Y nos acompañamos. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de el 2 de junio, Día de Bomberos Voluntarios, donde se enciende la sirena. Esto es una ceremonia de muchos, donde recordamos a los que no están, donde hay un agradecimiento por el que está, y para no olvidarnos, ¿no? de quiénes somos. Para los que son bomberos, esto es emocionante. Les voy a poner un poquito de la sirena. Pero nada, esto es un acto social y cultural que se repite a través de los años y de alguna manera todos los estamos esperando. Nada, el que lo vivió, el que lo vive, ¿no? Te activa, te emociona. No siempre es triste. Sí, yo tengo un tema con el tema de las sirenas que me parece que tendríamos que buscar otra manera de llamar a nuestros bomberos, porque las personas que viven ahí, 2, 3 de la mañana, cada vez que suena la sirena, los tenemos en el techo,
¿no? Las personas con discapacidad, las personas, los niños que se despiertan abruptamente, adultos mayores, bueno, nada, esto es una opinión personal que me costó varias batallas, no ganadas por supuesto, pero creo que hay otras formas también si esto se avisa a 12 del mediodía, no se avisa mucho para que proteger a la comunidad, sí, pero creo que la llamada ya a 2, 3 de la mañana, ya hay cuarteles que ya no lo utilizan más. Acá tenemos un minuto de silencio, es otra Koviak, demonia Diogo y Escudero. Bueno, antes de arrancar el partido, dale. se va a guardar un minuto de silencio en el Santiago Bernabéu. Y Koviak. Esto es para que vean también que no solo sucede acá, sino que sucede a nivel del mundo. El mundo necesita despedirse y recordar a quienes ya no están. Es otra serie. Esto pasó en Perú con la época de la pandemia, las personas no podían salir. En las enseñanzas recordaban a los que ya no están, pero también recuerdan a los que sí están para seguir viviendo, ¿no? Recordamos a los que no están y le damos luz a los que sí y siguen luchando para que sigamos estando. Es como muy... Pero insisto, ¿no? Cada cultura, cada sociedad, no sé, la época de pandemia donde hacíamos el cacerolazo en agradecimiento a los médicos, al personal que está trabajando, que está, no solo todos los que están afuera trabajando para que el resto de la gente siga viviendo. Tenemos millones, millones. Si se acuerdan alguno ahora, pueden poner en el chat. Quizás hay alguno específico que se utiliza mucho donde ustedes viven, que se pueden desmutear o lo pueden poner en el chat, pero es también para pensar un poco eh, esto de respetar las ceremonias de los lugares y ni hablar si nos toca trabajar, cómo trabajamos con esto, ¿no? El enrutado de las sirenas y balizas de las unidades de emergencia, ok, sí. Bien, recordemos que siempre las emergencias nos llevan a situaciones, las balizas y las sirenas, perdón, nos llevan a situaciones de emergencia, situaciones límites, situaciones donde hay celeridad. Pero bueno, recordemos también, porque esa es otra deuda que tenemos, ¿no? Con quienes trabajan en emergencias. em, em, Esto de habría que darles más herramientas a los vivos para, por ejemplo, los vehículos de emergencia, que yo sigo luchando también, pero todas mis batallas, la cinta negra, sí, la cinta negra como símbolo de luto. Ujú. Em, Lazo negro, ujú, muy bien. Esto de darle, por ejemplo, al personal de emergencias, nada, que está vivo, ¿no? La posibilidad de más herramientas para manejar en la calle y no tener que usar sirenas para comunicar que necesitan el paso cuando en realidad todos después aprovechamos, digo, me pongo acá porque me pongo como sociedad. Yo no lo hice, por supuesto, aprovechamos si estamos atrás de la ambulancia para ganar paso, para llegar más rápido, no damos el paso, no tenemos todavía una cultura de manejo con respecto a los vehículos de emergencia y no hay una ley. Hasta que no haya una ley de libre tránsito, o que ordene el tránsito o que ordene la emergencia nada, ¿no? Siempre nos va a pasar. Banderas a media asta en la escuela, donde comenzamos a conectar la muerte en el lugar o fuera del hogar. Ujú, banderas, muy bien. Bien, son todos símbolos universales, todos símbolos que reconocemos y hay algunos que son específicos del lugar donde vivimos. Por ejemplo, la radio que en el interior yo vivía en Chubut, nada, y la tecnología, la única medio de comunicación que tenés o que teníamos o algunos tienen es la radio.
Entonces, bueno, nada, esto de los comunicados radiales, ¿no? Te espero en la tranquera verde, mañana a las 5 de la tarde, o fallece quien era en vida, y ahí también tenemos un protocolo para los documentos de defunción, ¿no? Quien era en vida, se comunica la muerte. Es muy fuerte también el quién era en vida, ¿no? Que ya no vive más, ya no está más. Bien, entonces vamos a ir a un protocolo de cómo comunicar la muerte, ¿sí? Se llama Spikes. Entonces, en lo posible, un lugar tranquilo, privado y seguro para comunicar la muerte, para comunicar lo sucedido. Evitar las interrupciones innecesarias, por eso tenemos que tener un código con nuestros compañeros para cuando estemos en esa situación que no entren porque se equivocaron, que no entren para preguntar cualquier cosa. Ese lugar tiene que ser lo más privado posible. Vamos a estar a la altura de la persona, no la vamos a abrazar, no la vamos a tocar. Vamos a estar tranquilos, sin celular, sin mirar para el costado, sin mirar para atrás. Voy a dar la comunicación cuando esté segura de lo que estoy comunicando, que esté efectivamente certificado, que lo que estoy comunicando es real, que se tomaron todas las medidas necesarias como para chequear que esa persona sea quien estamos informando que ya no está más. Y si es posible, que el familiar no esté solo, ¿no? Que no tengamos una mamá sola, que no tengamos a un hijo solo. ¿Por qué? Porque va a necesitar esa contención, ese abrazo, y si es de su grupo íntimo y familiar, muchísimo mejor, ¿no? Se va a sentir acompañada. Si nos toma a nosotros para ese abrazo, estamos, y después la acompañamos o lo acompañamos o los acompañamos a un lugar tranquilo, que se sienten. Eh, bien. Sí, sí, tenemos un chat que no solo la sirena es para comunicar eso, sino para acompañar a los bomberos. Sí, esto es una apreciación absolutamente personal. A las 2 de la mañana, en el medio de la nada, una sirena que despierta a todos y pone a todos en alerta, me parece que no es necesario. No todos respetan cuando el bombero o el personal va al cuartel porque suena una sirena. No pasa, me ha pasado las primeras veces que yo pensaba que la sirena me protegía, no me protegía de nada porque nadie sabía que yo era el bombero que iba en baliza o con la bicicleta al cuartel. Em, para mí habría que usar otra forma, porque al que está en emergencia le tenemos una adrenalina especial, todos ya sabemos que nos activa, que nos están esperando, pero habría que buscar otra forma. Habría que buscar otra forma. Me pasó bueno, les voy a mentir, ahora no me acuerdo la localidad, yo estaba ya, no estaba más como bombero. 2 de la mañana, llevé a mi mamá a pasear conmigo, que iba a dar un curso, y mi mamá terminó con taquicardia, 70 y pico de años, porque teníamos el cuartel en la esquina, a las 2 de la mañana. Entonces, habría que ver, no nos vamos a meter en eso. Sí, Buen día. sí, Además, ¿te imaginas que si tenés una noche de esas por ahí, especialmente en la temporada estival, con sequía, donde se producen varios incendios de campo de manera casi simultánea, y hay 4 o 5 salidas en una noche, 4 o 5 levantadas de sirena, eh, ya es traumático para una comunidad directamente. Si hola, una te sacude, ¿te imaginas 4 o 5? hola Julio, ¿cómo andás? Bien, bien, excelente, buen día Un nuevamente. gusto, Julio. Es una discusión que no es para ahora. Yo fui bombero voluntaria de Ubajay y les puedo asegurar que sí me conocían, sí sabían qué era, pero no es que me daban el paso. Yo tenía que cruzar la ruta 14 por encima, y ahí pasaban camiones y pasaban micro. Uno quizás
uno o un micro que ya no te respete porque no sabe quién sos, ya está. Yo creo que habría que buscar otra forma, pero es para otra discusión. Eh, Bien, ¿qué hacemos? Gracias, Julio, gracias a todos por dar su opinión. Nada, con mucho respeto les agradezco. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a dar protección. A continuación vamos a hacer un ejercicio, así que les pido que la idea es que también trabajemos un poquito de a través de este protocolo o estos tips, como quieran llamarles, cómo podemos acompañar o mejorar ciertos videos que vamos a ver ahora. Entonces, primero le vamos a dar protección, lugar seguro para mí, para mí, para mí, para mí, para mi equipo, para la víctima. La persona que viene hacia mí, que estoy realizando los primeros auxilios. Perdón, seguro. Yo no me voy a convertir en una víctima más. Protección primero. Contacto, me llamo, soy recuerden que una persona que está en una situación, sobre todo de muerte o de muerte de ser querido, o una situación tan grave como esa, que es la más grave, no va a entender mucho de lo que yo le diga, así que la escucha es lo principal, pero sigue el contacto. Voy a aceptar lo que me está diciendo, aunque no comparta. Yo y esa persona no vamos a poder resolver todo en ese mismo momento. Yo no voy a poder resolver todo lo que necesita y esa persona tampoco, pero hablando de mí, cuidado con la frustración de la limitación. Vamos a evaluar las capacidades de ese lugar, de esas personas, ¿no? ¿Qué les puedo pedir? ¿Qué les puedo informar en ese momento que pueda mantener el orden y el control? No tengo que profundizar el problema. O ya la situación es grave como para yo agravarlo un poco más. Yo debería ser la parte que calme, que brinde opciones. Siempre las acciones tienen que ser posibles, objetivos posibles, estimulantes, concretos. Vamos a ofrecer la información siempre le decimos que podamos, que estemos autorizados. A veces estamos autorizados y no podemos, porque no podemos con la reacción del otro o de los otros. Y algo muy importante, cuando ustedes están uniformados, la bronca y una situación de violencia y una situación estresante no es contra ustedes, sino es contra el uniforme. Si bien el uniforme los protege, ¿no? Porque nosotros trabajamos para una institución con líderes que nos avalan y nos acompañan, que no sea individual, que no sea algo que yo me tome personal, porque no es contra mí, la persona a mí no me conoce, no sabe quién soy. Entonces, esto, ¿no? Para mantener la calma, sepamos que no es personal, no es conmigo, y yo voy a hacer todo lo posible. Bien, a ver si hay algo que me dé en nuestro partido. Solo se toca auxiliar incendios estructurales graves, accidentes con heridos graves, coincido en moderar el uso. Buenísimo, muchas gracias. Bien, vamos a ver un video y después lo analizamos con cómo lo podemos mejorar con el protocolo que ya vimos anteriormente. Un hombre sufrió una muerte súbita en medio de una entrevista televisiva. Sucedió en Honduras. Imagínese que el señor estaba denunciando la situación del centro de asistencia al que asistía y en medio de sus declaraciones, ahí lo ve, comenzó a gesticular con dolor y hablar con mucha dificultad hasta que se desvaneció frente a las cámaras. Esto fue lo último que dijo antes de ese fatal desenlace. No hay preocupación de parte de las autoridades. Eso debería de ser un énfasis de las autoridades. Ellos deberían de tenerlo en parte de la agenda gubernamental. Pero gracias a Dios de que se necesita. Bien. Un hombre. Ustedes están ahí presentes. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? Imagínense afuera de un centro cultural, lo vamos a poner.
que hay personas que fueron a protestar por una necesidad. Un periodista toma a esta persona que estaba dispuesta a hablar y sucede este evento. ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo se les ocurre que pueden proceder? Reanimarlo. Ujú. RCP. Bien, RCP está bien, es el acto, ¿sí? Mecánico para... Pero también, perdón, pero también pidiéndole a la gente calma, que no se vengan todos hacia arriba de la persona, ¿no? Entiendo que también lo contextual, no solo la emergencia médica propiamente dicha, es a lo que te estabas refiriendo, quizás. Permitir espacio, decir que alguien llame a una ambulancia si no hay una cerca, Bien, generar tranquilidad de que, bueno, que ya van a venir a asistirlo en el caso de que no haya nadie disponible en ese momento. bien, Laura. Laura, ¿no? Sí, Laura es mi nombre. Muy bien, gracias, Laura. Bien, Hola, ¿qué tal? ¿sí? Sí, Alejandro de Exaltación. Hola, Sí, Ale. quizá en ese contexto que ya que estaban protestando y demás, quizás sería interesante armar un biombo con los presentes para que la situación no escale también, porque ya estarían los ánimos caldeados. De hecho, ese hombre estaba protestando y creo que armar un biombo con los mismos personas para colaborar y también que dejen espacio para la llegada de la ambulancia sería importante, ¿no? Y también por el caso de si el desenlace era que el que terminó siendo, para que no haya curiosos y no se vea y se alimente el morbo con videos y demás. Bien, la escena segura, protección, la escena segura, 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 segura. Si bien la escena ¿Puedo acotar algo? Flor, está sin audio. ahí está, ¿sí? Adelante, gracias, Marita. Sí, no sé quién habló, pero sí. Yo, Bien, Juliana de San Juliana. Pedro. Ujú. Con respecto a eso, siempre decimos que la escena tiene que ser segura y que la persona que vaya a socorrer no se tiene que convertir en otra posible Ujú. víctima. Sí, O sea, como primer punto. Y segundo punto, teniendo la gente, lo único que se puede hacer para mí como instructora es solicitar que abran paso y que no haya más gente de la que se necesita para actuar. Más allá de todo lo que pueda llegar a pasar en el contexto, tener la firmeza y la convicción de de la directiva que uno da es lo mejor que puede hacer. O bien. sea, que es lo mejor, Ujú. evitando otras víctimas. Genial, muchas gracias. Bien, entonces, gracias a los que hablaron, sí, la escena tiene que ser segura para mí, para mí, para mí, para mi equipo y para la víctima al final, porque la víctima ya es víctima. Bien, nosotros tenemos que tener, y esto desata otra discusión, los protocolos de actuación. Yo tengo que poder mirar a mi compañero y saber qué hay que hacer. Saber que hay que asegurar la cena, sabemos que tenemos que retirar a la gente, ¿para qué? Para evitar esto que decía el compañero, ¿no? De exaltación, para evitar los videos, para evitar que la gente se ponga más nerviosa, hay gente que ve situaciones de emergencia y también se descompensa, entonces para evitar otras posibles víctimas. Los medios de comunicación, retirarlos. RCP sí, está bien, si tengo quien lo haga, quien en ese momento, pero hay que tratar de asegurar la escena. Nosotros después en el momento de que tengamos que dar respuesta de nuestros actos vamos a decir, el RCP se hizo, ¿no? Pero puedo tardar, dependiendo de la escena, unos segundos en ordenarla o solicitar que alguien me asista, que mis compañeros me asistan, que un otro me asista. Por eso tengo que estar con un compañero, no tengo que estar solo. Pero mientras haya una persona que
me vea un compañero que sepa que tiene que llamar a la emergencia y empezar a dejar el lugar, el espacio vacío, ahí ya empezamos, ¿no? La llamada a la emergencia es lo primero. Después tengo que asegurar toda la escena y después sí comienzo con RCP, aunque sabemos que el RCP se comienza inmediatamente, sin pausa, pero también es esto, ¿no? ¿Cuál es el mal mayor? ¿Cuál es el mal mayor? Si yo tengo una orgía de gente afuera, enojada, y yo me pongo a hacer RCP sin llamar a la emergencia o sin que un otro del lugar sepa lo que tiene que hacer, ahí las cosas se complican más. Ya una vez que mi compañero sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que llamar y tiene que empezar a vaciar el lugar, ya ahí comienzo con el RCP tranquila. Sí, Fer, asignar los roles es fundamental, los protocolos, presentarlos, tener los simulacros que son tan necesarios para achicar el error en el momento de que sea una emergencia real. ¿Sí? Esto, pero muy bien, lo que hicieron en el RCP está bien, está claro, la emergencia era un paro cardíaco. Bien, vamos a ver esto. Esto es viejo, pero nada, lo encontré y me pareció interesante para que analicemos cómo comunicamos o cómo se comunicó en aquel momento, para que lo discutamos nada más, pero es eso, ¿eh? No es nada oculto, digamos. Luli, ¿estás ahí? ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Muy buen día para los dos. Estamos en el Hospital Municipal, el Hospital Doctor Cura, hospital donde ayer eran constante la llegada de familiares buscando a seres queridos, de gente internada que no se sabían bien los números, pero hoy, y voy a mostrarles la pizarra que ayer vimos el momento en que la colgaban, que funciona como de parte médico actualizado y donde se indica que hoy quedan solamente 2 personas internadas en el Hospital de Olavarría. Hablamos de Antonella Falcón, oriunda de Florencio Varela, y de Daniel Esteban Robles, cordobés. Los dos están en la terapia intensiva, por supuesto su estado es de gravedad y afortunadamente las más de 10 personas que habían permanecido en la guardia o en algún tipo de cuidado especial ya fueron dadas de alta. Además hay un par de listas. Esta lista que vemos que está en un color más oscuro es del Hospital Pintos de Azul. Hay 4 personas internadas en este hospital también y hay una decena de personas que fueron atendidas en La Guardia. Azul queda a muy pocos kilómetros de aquí de Olavarría. Luego Bien, comentarios de lo que podamos mejorar a la comunicación. ¿Qué se les ocurre? Podría haber dicho solamente los números sin nombrar a las personas, o decir, no, si era irrelevante para la gran mayoría de la comunidad, era irrelevante las personas. Solo es relevante para las personas las víctimas digamos, las víctimas de segundo género, por decirlo de una manera técnica, los familiares y amigos que se están angustiando, quizá alguien no sabía, quizá estaba la abuela que le habían ocultado que la hija estaba en terapia, que la nieta estaba en terapia intensiva, por citar un ejemplo. Bien. Creo que era irrelevante dar el nombre. Bien, perfecto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado porque yo tengo ya víctimas de primer nivel que están lesionadas y después además tengo todas las familiares, los amigos, las víctimas del segundo nivel que serían ellos, las víctimas del cuarto nivel que es la sociedad. Nada, habíamos hablado de que sea un lugar privado. Tengo que buscar la forma de qué, de ver cómo esto lo comunico, de cómo tengo personal capacitado para atender a los familiares. No se soluciona poniendo un cartelito en la puerta, en la pizarra y que después pase lo que pase, porque ahí después tenemos todos los que reaccionan con esos carteles, ¿no? Porque vieron a su ser querido ahí y a dónde voy y para dónde tengo que ir y hay que tratar de resguardar la identidad de las personas, ¿no? Sí, coincido, Noelia, sí, los medios de comunicación hay que tenerlos de aliados. Si nosotros le damos la información y los atendemos como corresponde, nada, es como que medio que se termina, ellos están buscando eso, entonces también dárselo como corresponde para evitar, sí, también Belén, salían en la pandemia Luli, ¿estás ahí? de los fallecidos, sí.
una gran desprolijidad. Bien, después tenemos el protocolo Spike. El protocolo Spike lo que va a dar es cómo comunicar diagnósticos graves. En este caso dice cáncer, muerte de hijos, puede ser personas lesionadas, ¿no? Siempre lo que vamos a tratar de hacer es preparar a las personas antes de decir la palabra muerte, la palabra, en este caso hay personal de salud, la palabra cáncer, las palabras, ¿no? Que son, que para nuestra cultura son difíciles de asimilar en una primera instancia, vamos a ir preparándonos, ¿no? Tenemos que buscar un modelo, entonces vamos a preparar el entorno, como ya dijimos, lugar tranquilo, sin interrupciones, con el tiempo suficiente, mostrar disponibilidad. Luego vamos a ver antes de dar la noticia, qué sabe la persona, qué es lo que sabe, cuál es la información que tiene, por eso la escucha es primordial. ¿Qué sabe para saber de lo que sabe, qué necesita saber, ¿no? Como un cuentagotas, no la información de una. Preguntar esto cuánto quiere saber, nos vamos a dar cuenta nosotros a que nos pregunte y a medida que nos vaya preguntando, nosotros vamos respondiendo sin dar más información de lo que abarque la pregunta que nos hizo. Si no nos hizo la pregunta al final del cuestionario, ahí sí podemos ir de a poquito nosotros, pero siempre de una forma clara, progresiva, sin dar diagnósticos, sin ser muy científicos, muy con palabras que no va a entender, ¿no? A veces para que sepa que la otra persona, digamos, yo me quiero demostrar que sé, y sé un montón y sé más, entonces empiezo con una teoría que nadie entiende, palabras raras, palabras que no es del uso habitual, ¿no? Quizás esas palabras las están en nuestro cotidiano, de si somos médicos, enfermeros, bomberos, pero no para la gente, entonces es despacito. Validar y reconocer que la emoción del otro, mostrar empatía, la escucha activa, tengo tiempo. A nosotros también nos pone en un alto nivel de estrés dar noticias. Entonces, bueno, regularnos nosotros primero, ¿no? Esto también se da a través de la formación, la capacitación, el entrenamiento, para después poder escuchar y tener este entrenamiento con el otro. Siempre vamos a explicar lo que vamos a hacer, siempre, siempre es, me voy porque viene otro compañero o otro compañero está viniendo, me voy, le presento a mi compañero que lo va a acompañar, que lo va a ayudar en este caso en todo lo que resta del proceso. Ahora vamos a ir a tal lugar a hacer tal cosa. Siempre es explicar porque la persona no entiende nada y de un golpe para el otro la suben a un vehículo, la llevan a otro lugar, no le dan ninguna explicación a dónde vamos, ¿no? Siempre todo esto, ¿no? Estamos haciendo esto, vamos a hacer esto, el próximo paso es este. Y ahí nada, ahí lo cotidiano, ¿no? Lleva las llaves del auto, lleva su documentación, lleva abrigo, lleva, bueno, esto. Esto dependiendo la escena también nos va a dar a nosotros cómo es el protocolo a seguir. Bien, nunca vamos a culpabilizar a la persona de lo que dice o siente, vamos a respetar las creencias religiosas y si incluso no las compartimos, las podemos favorecer, ¿no? Si necesita un rabino, si necesita un cura, si necesita ir a una misa, me ha tocado, y a veces el pueblo no tenía la misa, pero sí un sacerdote, le ofrezco esto, ¿no? Es un pueblo chico, no hay ceremonia todos los días, se lo explico. La gente, cuando nosotros explicamos, entiende. Vamos a respetar todo lo que siente, lo que diga, cómo duela, cómo hace la ceremonia. A veces nosotros no vamos a poder ofrecer esa ayuda, pero sí podemos ser el nexo para. Los adultos siempre deciden los menores, si no son los adultos tutores, va a ser el juez, incluir a todas las personas en la charla, ¿no? Si yo viene una persona y viene con tres más, no le hablo a la primera persona. Si no le hablo a las tres, si esa persona vino a buscar información con dos personas más, son las tres.
Siempre el espacio íntimo para que la persona pueda desahogarse con total libertad. Es importante, ustedes, algo fácil, ¿vieron cuando nos ahogamos o cuando estornudamos en público que decimos, ay, que no me diga salud, ay, que no me diga... es como que la mirada, o nos caemos y miramos para atrás y decimos "Ay, que no nos vea nadie, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando damos esa noticia, que la persona se sienta libre, porque es la primera descarga emocional que va a tener con respecto al evento. Y quizás no la pueda tener más después, porque va a estar en una situación de shock y va a estar operativa también. Pues esa persona la tenemos que ayudar a decidir lo que está pasando. A veces se puede más, a veces se puede menos. Siempre vamos a respetar las decisiones que tomen los familiares. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Es su duelo, no el mío. Es su muerte, no la mía. No hay que dar detalles innecesarios de lo que está sucediendo, sino simplemente marcar lo que se va a hacer a continuación sin dar demasiada información si es que no la solicita y permitir que, bien, que se exprese libremente con total libertad. A ver, acá tenemos otro evento. Nada más usted la insensibilidad de una periodista que dejó en shock a una madre en Honduras. Y es que la mujer llegó corriendo a su casa porque se enteró de que se había incendiado con su madre y sus hijos adentro. En medio de su confusión y desesperación, como es normal por no tener noticias de su familia, la reportera pues empezó a hacerle ciertas preguntas, pero al ver que la mujer solo pedía información de sus hijitos, esto fue lo que sucedió. Que sus pequeños están adentro, estimada. Perdieron la vida. Abogado Pablo Gerardo, bueno, una tremenda escena que se vive en este momento. Por favor, alguien que la auxilie acá del cuerpo. ¡Ay, no! Bombero, ¿dónde está usted, estimada? Trabajando. Bueno, todo indica que un cortocircuito en el ventilador en el cuarto de los niños fue lo que desató ese terrible incendio. La abuelita, que los estaba cuidando, también terminó en el hospital con quemaduras. Tremendo, tremendo, tremendo. Eduardo, Ana Luis. Tenemos a Eduardo que está desmuteado. Tremendo, tremendo, tremendo el personal de emergencias, la policía, los bomberos, la periodista que no le importó nada. Pero bueno, de última, la periodista la podemos perdonar. Tómenlo desde el lado, si miramos al rol de la periodista. Ponele que la periodista está perdonada. Pero el resto, ¿no? No hay vallado, no hay escena segura, no hay, la policía no puede hacer su trabajo porque también están superados, están superadísimos, los bomberos no saben qué hacer, nadie sabe qué hacer nada. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Una vez que tenemos situaciones donde hay muertos, que sabemos que los hay y van a venir los familiares, tenemos que hacer todo un perímetro para la contención. Y la contención que sea en un lugar donde no se los vea nadie. Eduardo, a ver, pero buenos días a todos, disculpa que... Bueno, bien, entonces tengamos cuidado con esto, ¿no? Alguien más que haya visto algo de lo que dijeron acá, cero empatía, algo más que yo no haya dicho, que podamos sumar a esto. Tremendo, tremendo, no me importó nada. Las personas de seguridad tampoco, nada. Bien, los niños y la muerte. Acá este material lo tienen, ¿no? Ya lo hablamos un poquito de la clase pasada, ¿no? ¿Qué entienden, qué no entienden? Siempre recuerden que mientras el niño tenga a su familiar o a su adulto mayor de referencia, es conveniente que, ¿no?, la contención sea por ahí. Después nosotros veremos y trabajaremos con el adulto. Algo para que se lleven es Kafka, no lo vamos a poder ver, ahí está. Kafka y la muñeca viajera, bájenlo de internet, está muy interesante. Es como se muere una muñeca, Kafka ayuda a esa nena y retransforma esa muerte en una esperanza, ¿no? Le regala otra muñeca y la nena dice, no es la misma, no, pero el camino la cambió.
todas las experiencias que tuvo trajeron a una muñeca diferente, pero es la misma. Es la misma, pero con nuevas experiencias, bueno, nada, interesante para trabajar con chicos. Fases de duelo. Fases del duelo tenemos negación. Todas estas fases que voy a nombrar van a pasar, pueden pasar hasta en un día, ¿no? La persona va a sentir esto, ¿no? La negación de la realidad de que la persona no está, va a tener mucha bronca, nosotros no juzgamos, escuchamos, va a tener mucha bronca con con el evento, con la persona, con quienes no pudieron socorrer a esa persona, nosotros también podemos llegar a formar parte de esa ira. Es así, es así. Va a negociar, ¿no? Va a pedirle a Dios, a la vida, al universo, una nueva oportunidad. No tiene que ver solo con la muerte, podemos perder nosotros cualquier cosa. Todo el tiempo nosotros estamos duelando pequeños actos, pequeños eventos. Entonces no crean que solo es el duelo con una persona que ya no está, es con todo que negociamos. Van a aparecer fases de depresión, acá hay que tener cuidado si esto se extiende en el tiempo, que no le permita continuar con la vida, ¿no? Y la de la aceptación. Yo puedo aceptar momentáneamente la situación y a los 2 segundos estoy en una ira y en una bronca que no puedo más y vuelvo de vuelta a la parte de aceptación y así, y así. Nunca voy a ser la misma después de la pérdida, cualquiera que hayamos tenido, cualquiera que vayamos a tener, ¿sí? La verdad, sí, siempre y cuando pueda manejar y me corresponda decirlo. Hay a veces que yo soy la vocera, por ejemplo, de los incendios forestales, de estructurales, pero no puedo dar malas noticias a las personas, entonces si yo no puedo y no puedo manejar la situación, tendrá que venir otra persona que esté entrenada, que pueda. Y si puedo, ¿no? Cuando la persona necesita esa información para reaccionar, la tengo que decir. Cuando está en condiciones de recibirla o cuando la información ya es inevitable. O sea, puedo decirlo y me corresponde, tengo que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando ya la persona se enteró por otros medios, la voy a decir. Cuando la persona esté en condiciones de recibirla, también. ¿Cómo la digo? Con claridad. Preparándola, pero sin rodeos. No damos muchas vueltas. Si damos muchas vueltas es que nosotros no lo podemos decir. Breve, recuerden que una persona que está en una situación de estrés y de shock no va a entender nada de lo que decimos, entonces breve, de a poquito, calmada. Nosotros tenemos que ser personas que comunican, donde la persona nos va a guiar de acuerdo a lo que vamos a decir. Y evitemos decir, está en un lugar mejor, se fue con Dios, es un ángel más, pronto se va a reencontrar, por algo pasó, porque no vamos a recuperar más a la persona si nosotros le decimos esto. Olvidémonos, si la persona en ese momento no entiende nada de lo que estamos diciendo y nada la va a consolar, sobre todo si se trata de niños. Tengamos cuidado con esto. Cuando no puedo aceptar mis propias limitaciones y tengo un equipo que me respalda y me acompaña y solicitar asistencia, y cuando puedo acompañar con respeto y delicadeza. Bien, bueno, acá terminamos, finalizamos el segundo encuentro de la clase de hoy. Voy a dejar de compartir.